Gente De de nuevo nuevo. se Maravilloso. está conectando, así que vamos a empezar y seguramente la gente se va a ir sumando. Sí. Vamos a esperar un poquito más. Eh, Tenemos ya 41 personas. Cami, no sé si quieres empezar como presentándote y eso. Sí. Sí, primero que todo, darles la bienvenida a todos. Qué bacán. Vamos 41 participantes. Para mí esto del Zoom es algo, de las clases por Zoom es algo nuevo. Estuvimos pensando en esta actividad con Nitsan. Nosotros somos amigues desde hace unos cuantos añitos atrás. Yo soy Camila Lastra, de profesión psicóloga, más bien despsicologizada de alguna manera u otra. Y en este camino me encuentro también con Nitsan y varias personas que estoy viendo acá, varias caritas. Eso, bienvenidos a todos y gracias por estar este sabadito en la mañana que está bien bueno acompañarnos en estos tiempos. Así que, de verdad, gracias. Nit. Bueno, qué lindo, veo que se va sumando gente. La verdad, cuando surgió la idea como de sábados por la mañana, de hacer estos encuentros, no, yo nunca imaginaba tantas convocatorias, como que creo que hay más convocatorias de lo que solemos tener al año en talleres presenciales, así que nada, qué lindo aprovechar este momento y como poder juntarnos en torno a ideas que parecen que importan a varias personas. Estoy un segundo acá viendo. ¿Ahora me ven a mí o la pantalla? ¿Cómo es? Eso. Nada, una alegría. Mucha gente que se inscribió ya por segunda, tercera vez, otras personas nuevas. Así que parece que se corre la voz también. Y es un poco la idea, ¿no? Como crear un espacio que pueda ser como bien heterogéneo en torno a quienes participamos y que pueda tener ideas de distintos lados. Y como varios comentarios importantes antes de partir, como siempre, que, bueno, hoy se suma la Cami de Talca, de Chile, y entre la Cami y yo imagino que va a predominar algún castellano más del sur, para las personas que se conectan de otros lados. Hay bastantes personas de México, de Colombia, De por Francia. ahí de Honduras, de España. Así que cualquier cosa, si no se entiende o usamos palabras diferentes, sería importante saberlo. Y por otro lado, es importante volver a mencionar que las ideas no son nuestras, como que las ideas son ideas colectivas, ¿no? Las ideas no son de nadie, ni son ideas de Michael White, que lo nombramos muchas veces, pero es como un peligro permanente que hayan personas que se transformen en gurús de esto, y eso no estamos por fuera de esta lógica, ¿no? Y las ideas, entendemos que son ideas colectivas y son ideas que siempre están como en contacto con la práctica. ¿No? Ni Michael ni David no se sentaron un día en su escritorio y se iluminaron y crearon estas ideas. No son ideas que vienen de movimientos sociales, son ideas que vienen de muchas teorías, son ideas que vienen de mucha práctica y de volver a buscar cómo algunas ideas pueden ser relevantes para un contexto. Y esto es súper importante, porque si nos quedamos con las ideas de que esto es de alguien, es como peligroso. Y más bien la idea acá es colectivizarlo y es apropiarnos de estas ideas. Y también a veces damos como definiciones o trabajamos como intentando pedagógicamente ser muy claros como en torno a las ideas, pero las ideas están en movimiento también, y los conceptos están en movimiento, y todos los conceptos que practicamos y que presentamos se transforman en la práctica, ¿no? Y reciben como que reciben nuevas imágenes, nuevas ideas, nuevas como asociaciones. Eso es súper importante, también como saber cada uno desde donde esté escuchando con qué de su propia vida esto se conecta, ¿no? Y con qué
con qué ética de su propia vida, con qué ética que quiere para su trabajo o para los contextos en que ustedes vivan, no necesariamente todos acá trabajamos con personas, queremos como tener presente estos lugares desde los cuales escuchamos y estas formas locales en que los conceptos se pueden ir performando. Y cuando digo conectarlo con cosas que ustedes ya saben o les son importantes, no me refiero necesariamente, o casi que no me refiero a otras teorías del mundo de la psicología o la psiquiatría, etcétera. Quien quiera hacer los nexos que les sirvan, bienvenido. Más estoy pensando como en los lugares de nuestra propia experiencia, a los cuales estas ideas se conectan. Quizás con el cuidado de la abuela, o quizás con un profesor importante de la primaria, o quizás con algún autor que nos fascine, o con alguien que acompañamos y que nos interesa en relación a este acompañamiento. Me explico, como que sería interesante saber con qué se conecta eso en sus propias vidas, y este es un ejercicio que ustedes tienen que hacer. Igual, nosotros acá estamos como compartiendo algo con la intención de que esto tome acciones locales. Si esto no toma acciones locales, es como que algo podríamos haber hecho mejor, me parece. Porque nuestra intención es esta, como que, que estas ideas se puedan transformar en acciones, y que puedan transformar en acciones, que al centro de estas acciones estén las personas más vulneradas de sus contextos, ¿no? Eso es como algo que creo que a los dos nos resulta importante, ¿no, Cami? Así es. Sí. Entonces, solo para terminar con eso, como que es súper importante que ustedes hagan el ejercicio de traducción local de esto, ¿no? Que estén acá escuchando, no en modo de aprender mejor los conceptos, no en modo de saber las definiciones, ¿no? Como intentar como identificar dónde se nos mete esta forma de aprendizaje como tan mecánica a veces. Y yo invito a otro tipo de escucha, a una escucha como más rizomática, una escucha que se puede conectar con lugares que ni sabemos con qué lugares se puede conectar, a una escucha que está como muy interesada en el contexto local de ustedes. Y para eso, si hace falta, si alguien, no sé, en medio de la clase como que se enganchó con algo y tiene que ir a hacer algo, vayan y háganlo. La clase no es más importante que lo que ustedes puedan tener que hacer en sus contextos, y la invitación es a eso. Entonces, invito como a este tipo de aprendizaje que es más local y es más como múltiple en relación a los lugares a los que puede llegar. Eso, algunas indicaciones técnicas antes de seguir. Bueno, bastantes personas están con la cámara, que eso nos sirve porque así es, tipo que estamos con alguien y no en esta soledad eterna. Y después vamos a practicar como siempre, ¿no? Para hoy tenemos como una primera parte más de presentación y de algunas ideas a la base, y después les vamos a dividir en grupos, y les vamos a pedir como que conversen en torno a algunas ideas. Para eso después van a tener que aceptar la invitación, pero eso va a ser más adelante. Eso. Nit, me imagino que también hay varias personas que de mi parte estuve invitando que quizás no te conocen, por si te gustaría presentarte. Bien. Presentarme siempre es como... Sí. Bueno, para quienes no me conozcan, mi nombre es Nitzan, nombre de difícil pronunciación para estas latitudes. Nitz también se puede. Coordino resonancias prácticas narrativas acá en Buenos Aires, que es un espacio virtual al que se fueron sumando distintas personas, y que la idea es como contribuir a la creación de espacios de aprendizaje y de práctica narrativa. Trabajo en un centro de atención a la familia, que se llama Entre Puentes, acá en el norte de Buenos Aires, con más que todo mujeres sobrevivientes de violencia de género, y personas que luchan contra distintas marginaciones y otras problemáticas. Y eso, amante del jazz, amante de la cocina,
y feliz de contribuir con estos encuentros y como muy, muy entusiasmado con que esto siga pasando. Ojalá después de la cuarentena sigamos. Eso. Voy a compartir pantalla, ¿no, Cami? Vale, bacán. ¿Están dando? Si me pueden hacer así, si van escuchándonos bien. ¿Ya? ¿Le damos unir? Dale. Esperamos más gente. Yo creo que le damos. Vale, entonces antes de comenzar con estas ideas que están un poco a la base de lo que queremos conversar hoy día, para no dejarlos tanto en el aire, a muchas personas que quizás no han tenido experiencia directa con las prácticas narrativas o incluso nunca habían escuchado esto, quisiera primero dar un ejemplo personal, colectivo, local, algo que experimenté yo junto a otras personas de mi territorio. Yo soy de Talca, Chile. Estoy acá hace al menos unos 4 meses de nuevo viviendo en... Y el ejemplo que ¿A mí? Uy. Se cortó, ¿no? Sí. Ahí va. ¿Sí? ¿Ya? Vale. Entonces, algo re importante de esto fue que se armaron muchos colectivos, ¿verdad? Muchas colectivas de trabajo, muchas instancias comunitarias, una respuesta muy bonita de la sociedad ante la violencia política y todo lo que vimos hace unos cuantos meses atrás. En esto surge también una agrupación que se nos ocurre formar junto a unas amigas, en la cual nuestro principal fin era reunir a la comunidad en torno a ollas comunes, ¿ya? En distintos barrios de esta ciudad. En esto, muchas de las actividades tenían que ver simplemente con ir a hablar sobre cómo nos estábamos sintiendo, cómo estábamos viviendo y cómo estábamos afrontando esta situación a nivel local y compartiendo claramente algunas nociones a nivel nacional. Era algo que nos estaba ocurriendo relativamente similar a todos. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque tiene que ver con un acto colectivo de resistencia. Y aquí quisiera poner algún énfasis, que se recuerden un poco de esta historia al momento que vamos conversando sobre lo que serían las respuestas. Una de las actividades que nosotros hicimos, o muchas de las actividades que hicimos, quisimos documentar qué fue lo que hemos nosotros sentido en ese tiempo, lo que estuvimos sintiendo y cómo fuimos a responder ante todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y quisiera ser concisa en decir algunas frases y algo que estuvieron ellos escribiendo tanto en lienzos, que estuvieron hablando, que estuvieron dejando en papelitos, y que incluso cosas que los niños nombraron. Entonces, me parece re interesante poder contarles que ante toda esta situación política, de violencia y de tanta injusticia, aparecen cosas como respuestas de miedo, pero lucha. Apareció también desde la voz de estas personas la valentía. También unirse con los vecinos, que esto había sido como un momento para poder reunirse, para poder estar juntos. Muchas de las personas más viejas decían, esta fue una instancia para poder reunirnos con nuestros jóvenes y poder conversar sobre lo que estaba ocurriendo. Muchos padres, muchas madres hablaban de la importancia en este momento de la comunicación con su hijo, sobre mi sensación o sus sensaciones respecto a lo que estaba ocurriendo, cuáles eran los miedos cruzados, tanto de los niños, tanto de las padres, las madres. Otros niños, muchas de las respuestas que estuvieron dando ante esto fue, bueno, esta ha sido una instancia en que puedo jugar más con mis papás, más con mi mamá,
es una instancia en que me puedo reunir con otros chiques y donde puedo jugar simplemente, donde voy a la calle y disfruto de los colores, decías mucho. Entonces, ¿por qué les doy este ejemplo? Porque todos estos pequeños actos tienen que ver con resistencias, son respuestas muy valiosas que van a mostrar algo de lo que nosotros estamos cuidando y de lo que nosotros, nuestra forma, de cierta manera, de poder afrontar y de poder enfrentarnos ante situaciones amenazantes. Eso, me gustaría que les quedara ahí un poquito dando vueltas y que se va a poder ir explicando, digamos, a medida. Dale, Nitsi, con la presentación. ¿Me escucho bien, verdad? Sí, ya. Vale. Si de repente se me va o se me pierde, porfa escriban en el chat o en el chat me avisáis, ¿vale? Vale. Entonces, nosotros para poder hablar de esto, del tema de que las personas siempre responden, creemos muy importante, como les decía en el comienzo, poder hacer una especie de introducción o poder contarle un poco la idea en la que basamos esta noción, ¿ya? Y, dale. Bien. Entonces, hemos estado hablando con Itzan de cómo poder presentarle esta idea que pudiera quedar clarito de alguna manera con un hilo conductor, ¿vale? Y en esto nos parece re importante contarles que cómo nosotros creemos que estamos experimentando la vida y desde esta ética. Y en esto tenemos la noción de que nosotros experimentamos nuestra vida, de que experimentamos nuestras identidades a través de ciertas representaciones, de significados culturales. En esto, dale. En esto creemos que estas formas que se organizan a través de relatos. ¿Qué serían los relatos para nosotros? Son una serie de eventos que están ligados a un significado en particular. ¿Ya? Estos significados estarían constituyéndonos a nosotros como personas y nos estarían moldeando. Nosotros nos vivimos a través de estos relatos, a través de estos significados. Y estos relatos le van dando forma a nuestras vidas y a nuestra identidad y posibilidades de poder actuar en el mundo, de cómo vamos a ir a vivenciarnos alguna experiencia en particular. Y en esto es muy importante destacar que estos relatos no son individuales, que no se construyen desde una individualidad, sino que son relatos colectivos, que nacen a través de otras historias, de otros discursos, que vamos co-construyendo a nivel colectivo, y además estos relatos también son históricos y son contingentes al contexto tanto social, local, desde lo más micro hasta lo más macro. Y no se van constituyendo en el vacío, sino que en las interseccionalidades del poder, del privilegio y de todo lo que va mediando de manera social. Entonces, bajo esta premisa, existen siempre algunos relatos, y en esto es muy importante tomar en cuenta que justamente estos relatos que salen de los relatos más dominantes pueden ser perfectamente una puerta posible a otras formas, una puerta que posibilita y abre a otros relatos que tienen que ver con los relatos preferidos de las personas. Vale. Entonces, si pueden ir dándose cuenta en esto, donde hay ciertas
una respuesta de resistencia. Pueden ser respuestas pequeñitas, respuestas bajo ciertas premisas más elaboradas, acciones mucho más concretas, otras acciones que están mucho más implícitas, pero las personas siempre estamos respondiendo. Entonces les contaba que donde hay poder, también hay resistencia, que las personas siempre estamos respondiendo, y que en esto existen por lo menos dos relatos, ¿ya? Que son re importantes, que estarían los relatos de la experiencia de opresión, las experiencias amenazantes, las experiencias de peligro, las experiencias de trauma, y el relato de la resistencia ante estos relatos más dominantes, o saturados del problema, como muchas veces le llamamos. Entonces, la pregunta de hoy en día, una de las preguntas centrales es como, ¿de qué lado queremos estar realmente? ¿Qué queremos ir a posibilitar? ¿Qué queremos ir a enriquecer? ¿Estos relatos de opresión o estos relatos de resistencia? Dale, Nip. Bueno, en cuanto a... Ya, bueno, lo que estaba hablando, alguien me dice que me quedé en la parte de la resistencia, ¿no? Donde ahora hay resistencia. No sé si todos pudieron escuchar eso. Bueno, en realidad más que nada estaba refiriéndome a que nosotros siempre estamos respondiendo, y en estas respuestas nosotros cuidamos aquello que estamos valorando en la vida, y estamos usando nuestros saberes, nuestras habilidades, que estuvimos construyendo en nuestra historia a nivel relacional. Las estuvimos construyendo esta historia a nivel colectivo, con otras personas, tanto micro, macro, directamente en nuestra relación con la sociedad y con la comunidad. Y esta habilidad, vale, sí, estoy con problemas de internet Parece desde que hace días. parece que el poder no quiere que mostremos las resistencias, que eso es lo que está Sí, pasando. siempre lo mismo. Mira, voy a intentar ver si no se me pega. Si no, Nit, tú me ayudáis con esto, ¿vale? Porque si no, nos vamos a quedar así muy pegados. Ya, estamos hablando entonces de la agencia personal. La importancia de la agencia es que son los relatos que constituyen el territorio de nuestra identidad. Entonces, en la agencia siempre existen relatos que disminuyen las posibilidades de actuar y otros que están por... ¿A mí? Se pegó de nuevo. Sí, a ver, lo voy a escribir y vamos a ver cómo. La última yo sigo y que... Bueno, yo voy a retomar un poquito hasta que vuelva Cami. Perdón por las Sí, dificultades dale, técnicas. dale tú, porque Dale. puede ser que me siga quedando pegado ya. Así que, En todo caso, estas ideas para muchas personas no son nuevas acá, ¿no? Como que hay muchas sí, personas que de algún lado conocen estas ideas, pero las volvemos a mencionar brevemente porque son súper importantes para saber dónde ponemos nuestra curiosidad, ¿no? Eso es como lo central acá. ¿En qué lugares de la experiencia ponemos nuestra curiosidad? Cuando trabajamos con nosotros, con otras personas, cuando también interpretamos nuestra propia experiencia. Entonces acá estamos hablando de que lo central para las prácticas narrativas, si alguien les pregunta por qué son importantes las prácticas narrativas, es por la agencia, porque las prácticas narrativas son prácticas centradas en la posibilidad de las personas de mover sus vidas en direcciones preferidas. Esto no es encontrar soluciones en la vida, porque la vida es más compleja que simples soluciones, y es más compleja aún cuando trabajamos desde lugares de mucho privilegio, con personas que viven los efectos de marginaciones que no conocemos, sino que queremos contribuir a la agencia de las personas, a las posibilidades de las personas de mover la vida usando los saberes y habilidades propias, ¿no? Entonces, lo que nos interesa son conversaciones que abren posibilidades en la vida.
que le estarían dando valor, le estarían dando lugar a nuestra agencia personal particularmente. Cami, no sé si quieres seguir mientras esté funcionando. Vale, pero si se me cae, ahí... Dale, dale. Sí, y en esto, como les mencionábamos al comienzo, existen ciertos relatos de opresión y también... Pucha. Bueno, lo siento. Vamos a ver cómo hacemos, pero en principio voy a seguir un ratito yo hasta que pueda arreglar ahí el internet. Un segundo. Bueno, disculpen los problemas técnicos justo ahora, obvio. Bueno, el tema de hoy es cómo las personas respondemos y cómo las personas respondemos a situaciones de amenaza o situaciones de incertidumbre o a situaciones de peligros o situaciones de violencia. Las ideas que están acá a la base son ideas que son importantes para muchos contextos en los cuales podemos trabajar, ¿no? Y por eso intentamos traer también ejemplos diversos. Quería invertir mi orden de presentación y partir con un ejemplo. Un ejemplo de por qué estas ideas son importantes. Voy a cerrar un segundo y compartirles de nuevo la pantalla. A ver. ¿Ven ahora un diploma? Perfecto. Les quería contar por qué estas ideas son importantes. Y el ejemplo de mi trabajo con Tiago, un niño de 6 años, creo que puede ser como, para mí por lo menos es muy claro en qué pueden posibilitar estas ideas, cuando estamos relacionándonos de alguna forma con personas que viven alguna situación de amenaza o miedo o desprotección, etc. Les voy a partir contando la historia y después mostrar algunas ideas que están a la base de este trabajo. Tiago es un niño de 6 años que llegó con su abuela al centro donde yo trabajo. Pude tener 2 conversaciones nada más con Tiago y su abuela Silvia. Y Tiago y Silvia me empezaron a hablar de que Tiago estaba viviendo muchos miedos. Tanto miedo que no podía dormir por la noche. Y que eso lo afectaba a distintos lugares en la vida, pero que estaba por las noches con mucho miedo. Y empezamos a explorar un poquito cómo en relación a qué estaba este miedo. Y me contaron que el papá de Tiago había ejercido durante años violencia contra la mamá de Tiago, que ella se escapó y que el papá quedó preso. Y que el papá los estaba amenazando a los dos, a Tiago y a su abuela, principalmente a su abuela, desde la cárcel, llamando las veces que tenía posibilidad de salir, que sentían mucha amenaza de parte de él, que amenazaba con quitar a Tiago de la abuela, y vivían los dos con una situación de miedo permanente a qué pueda pasar el día que termine la condena. Cuando trabajamos sabiendo que las personas responden, cuando trabajamos con categorías de respuestas y no de efectos, tenemos la posibilidad de abrir puertas hacia las formas en que las personas se cuidan, se protegen, protestan, toman posición frente a los contextos que les toca vivir. Esto es interesante entonces porque yo tenía muchas invitaciones a empezar a ver lo que le estaba pasando a Tiago en la vida, o a la abuela en la vida, muchas invitaciones a verlo como efectos, como claro, fue testigo de tanta violencia y como efecto quedó así, quedó con el miedo y etcétera. Quedó con el miedo de no dormir por la noche o con un desapego. Hay muchas categorías que están presentadas en forma de efectos, ¿no? Como que las personas viven pasivamente lo que les ha pasado. En cambio acá, la idea es muy distinta. Es pasar de un lenguaje de efectos a un lenguaje de respuestas. A un lenguaje que ve a las personas tomando acciones que tienen algún sentido en la vida.
¿no? Que tiene algún sentido particular para estas personas que yo tampoco puedo saber de antemano cuál es. Acá, entonces, la pregunta que yo empecé a pensar conmigo y con Tiago y su abuela era cómo estaban respondiendo. Cómo estaban respondiendo a una amenaza de tanto tiempo. Y empecé a preguntarle a Tiago acerca de qué hacía cuando tenía miedo. Le conté de cosas que yo me acuerdo que hacía cuando era chico y me daba miedo algunas cosas en la noche, o cosas que yo hago ahora cuando me dan miedo cosas. Le conté de cosas que sabía de otros niños con que había trabajado, le mostré documentos de mi trabajo con otros niños sobre el miedo. Empezamos a hablar. ¿Me escuchan ahora, verdad? No. Ahí Ya. está. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí. sí. Bien. Entonces voy a compartir de nuevo la pantalla y retomo. Entonces empecé a hablar con Tiago acerca de qué hacía cuando tenía miedo, ¿no? Como sabiendo que el miedo de por sí es una respuesta, que indica que Tiago no está simplemente tranquilo con lo que está pasando, pero también sabiendo que estaba tomando seguramente otras acciones de cuidado, de protesta o de respuesta de alguna forma a eso que estaba viviendo. Empezamos a explorar entonces qué hacía él cuando tenía ese miedo, y me dijo que iba a abrazar a la abuela y le pedía dormir con ella. Y la abuela lo abrazaba y le hacía lugar en la cama a la hora que fuera, y se quedaban juntos. Empezamos a hablar ahí, yo empecé a hablar con Silvia, la abuela, acerca de sus habilidades para el abrazo y sus habilidades para identificar cuando Tiago necesitaba este tipo de abrazo. Y empezamos a hablar acerca de qué otras habilidades ella tenía para crear un espacio protegido para Tiago, y qué otras habilidades ella tenía sobre cómo quitarle los miedos. Y pudimos nombrar un montón de acciones que tenían que ver con protegerse, es lo que ellos dijeron, con protegerse frente a los miedos, la amenaza y la violencia. Entonces, al final de la sesión, que no tengo tiempo acá para contarla entera, les hice un documento. Les hice un documento dando testimonio a algunas de las cosas que parecían ser muy importantes para ellos en cómo responder a esta amenaza continua. Entonces, les hice un diploma de honor a Tiago y su abuela Silvia por protegerse frente a los miedos, las amenazas y la violencia, en reconocimiento de las siguientes acciones: cerrar las puertas, ir a la comisaría, quedarse juntos, poner el botón de pánico, la decisión de Tiago de no hablar con su papá porque no le gusta que amenace a su abuela. Todas estas cosas son acciones que ellos tomaron juntos, ¿no? Y que Tiago incluso me hablaba con mucho entusiasmo acerca de cómo fueron a la comisaría y les dieron un botón y como que sabe cómo funciona el botón y lo apretó un par de veces, cuando no debería haberlo apretado, pero igual lo apretó, ¿no? Entonces estamos accediendo al mundo de cómo Tiago está activo en algo, ¿no? En su propio mundo, cómo está activo frente a la violencia que están viviendo. Yo en esta situación no puedo trabajar para resolver las cosas, desde mi lugar tan cómodo en la vida, en Almagro, en Capital, clase media, etc. Pero sí puedo contribuir a su sensación de agencia en torno a cómo responden a esta situación. Les hice este diploma ahí mismo, y volvieron la semana siguiente. Tiago, muy entusiasmado, me dijo, llevé el diploma a la escuela, le mostré a la maestra y así, pero me dijo, falta la estampa de la policía. Entonces falsificamos juntos, eso se está grabando, pero bueno, falsificamos como el logo de la policía local, de Tigre, lo puse de un lado, no tengo acá el ejemplo, y se lo di de nuevo. Y parecía que Tiago andaba como orgulloso de esto, ¿no? Que no fue cualquier documento. Seguro hay muchos documentos circulando acerca de Tiago. Este parecía tener alguna relevancia como más local para él, porque andaba mostrándolo a gente, ¿no? Andaba como que le importaba esto. No tuve posibilidad de verles más por otras cosas, pero este es un ejemplo como en una conversación pudimos identificar distintas acciones que estaban tomando, acciones que tienen que ver, en sus palabras, con protegerse, por ejemplo.
Esto es posible cuando ponemos el foco en cómo las personas responden. Voy a volver a la... Bien. Un segundo. Cuando ponemos el foco en cómo las personas responden. Cami, ¿estás con nosotros? ¿De nuevo? Y acá estoy. Estoy sin video porque si no después me caigo de nuevo. Dale. ¿Querés que yo siga un rato y después comentar o cómo? Sí, estaba pensando en la importancia de considerar que esta respuesta, como la que nos contaba recién de Tiago, es una forma de dar voz a ese relato subyugado que mencionábamos al comienzo también, y de poder hacer de cierta manera resistencia a esos relatos dominantes justo en el momento en que me quedé pegada. Así que eso. Entonces ahora queremos como nombrar y desmenuzar algunas ideas que están a la base de prácticas como esta, sabiendo que estamos hablando ahora y después les vamos a invitar a practicar en torno a otro contexto, pero con las mismas convicciones, ¿no? Entonces, ¿cómo responder a experiencias de abuso, amenaza, peligro, violencia o trauma? Es a propósito que ponemos trauma, entre comillas, porque trauma es una metáfora que viene del mundo de la medicina, que indica algo roto, ¿no? Como un hueso roto. Es importante saber que es una metáfora, ¿no? Porque esta metáfora va a moldear también la forma en que vamos a entender. Por ejemplo, la metáfora de algo roto, o del hueso roto, es una metáfora que presenta bastante, como si fuera bastante pasiva la persona frente a lo que le ha pasado. Entonces, lo usamos solo para contextualizar, ¿no? No es la metáfora que queremos usar, no es por lo menos el mundo de valores que queremos abrazar para nuestras prácticas. ¿Cómo trabajamos entonces con personas que han vivido amenaza, peligro, violencia de algún tipo? Lo primero y principal y más importante es creando territorios seguros como antídoto a la retraumatización, ¿no? Cuando las personas viven experiencias humillantes o descalificantes o violentas, muchas veces reviven, no es que recuerdan, sino es que reviven lo que les ha pasado. Y en muchas prácticas está la idea de que está bien revivirlo, y acá lo vamos a entender de otra forma. Vamos a entender que revivirlo es, de hecho, volver a ser cómplice con la violencia que la gente está viviendo, porque revivir algo es igual de doloroso como vivirlo muchas veces, ¿no? Entonces acá queremos generar un antídoto a los territorios que han descalificado tanto o que han humillado tanto las vidas de las personas. Con la idea, que vamos a repetir muchas veces hoy, que las personas siempre responden, que nadie es receptor pasivo a lo que sucede en la vida. ¿Qué son las respuestas? Las respuestas, vamos a entender que las respuestas son cualquier acción, visible o invisible, muchas veces puede tener que ver con cosas realmente imperceptibles que las personas hacemos para modificar o tratar de influir de alguna forma en eso que está sucediendo. Cualquier acción visible o invisible durante o después del evento que tenga la intención de parar, amortiguar o hacer algo para modificar la experiencia, ¿no? Entendemos que esta forma de responder tiene que ver con algo que la persona está cuidando en su vida, con algo que es importante para la persona cuidar en el mundo, en la vida. May Carrey dice que hay actos que no son considerados como de resistencia porque no obedecen a discursos dominantes. Muchas veces las acciones que entendemos como de resistencia son acciones como grandes, como de alguien que logró parar algo o salvar a otra persona. Acá no estamos hablando de este tipo de acciones, estamos hablando de la micro resistencia de las personas. Que muchas veces hay acciones que ni la gente sabe de entrada que tiene que ver con cuidar algo. Cami, ¿querías comentar algo? Sí.
Justo a propósito de lo mismo, pensando habíamos tirado algunas líneas de qué tipo de respuesta hemos visto, porque son variadas también y dependen mucho tanto de nuestros territorios, de nuestros contextos, como desde nuestras propias identidades. Y en eso habíamos pensado en ciertas formas de respuesta, que van a evocar cierto cuidado, como dice Nitzan, protección, aminorar también el riesgo en contextos de incertidumbre, protegernos en contextos peligrosos, preservar también la vida en contextos amenazantes. Ahora vamos a ver todo eso en detalle. Así que, En el próximo, sí. sí, a ver. Cuando hablamos entonces de las respuestas, hablamos de una imagen, una frase que me gusta de un sociólogo que se llama Erving Goffman, son pequeños actos de vida. Habla de los pequeños actos de vida, de los actos de vida que, como dijimos muchas veces, la gente no está todavía pudiendo entender o no está pudiendo como conceptualizar qué tiene que ver con responder. Yo trabajo con mujeres sobrevivientes de violencia de género y de abuso, y es muy común que en la vida de estas mujeres esta violencia es algo que están viviendo desde muy chicas, y que también la resistencia es algo que están ejerciendo desde muy chicas. Y es muy interesante rastrear la historia o ejemplos de respuestas que han dado para protegerse. Y con muchas mujeres llegamos a lugares realmente increíbles, acciones que nunca se habían conceptualizado como acciones sofisticadísimas de responder a la violencia. Como por ejemplo, caminar y dar muchas vueltas desde la escuela a la casa, sabiendo que la casa era un lugar inseguro, pero que en algún momento tenían que volver. Entonces caminar y dar una vuelta enorme y llegar como justo al tiempo que no hiciera a los papás sospechar, pero como haciendo el esfuerzo de pasar menos tiempo posible en casa. O como, por ejemplo, dormir con los hermanos cuando estaban viviendo abuso, ¿no? O, por ejemplo, fingir que estaban enfermas, en caso de que el agresor fuera una persona de otro lugar, y eso con una mujer en particular es algo que rastreamos sus habilidades para identificar desde muy chiquita, a los 4 o 5 años, cuando iban a ir a la casa de un tío y ella fingir estar enferma y que le dolía la panza y hacer toda una escena fingiendo que le dolía mucho la panza y no podía ir. Estas son respuestas que muchas veces la gente ni se acuerda, pero que tienen que ver con eso, con pequeños actos de vida, que tienen que ver con tratar de influir de alguna forma. Entonces, queríamos como nombrar algunas posibilidades de esto. Cuando hablamos de acciones de respuestas, hablamos de, por ejemplo, acciones que tienen que ver con el cuidado, la protección, con proteger algo importante, tratar de influir de alguna forma en lo que está sucediendo. También con aminorar el riesgo en contextos de incertidumbre, protegerse en contextos peligrosos, preservar la vida en contextos de amenaza, encontrar seguridad en contextos inseguros, encontrar apoyo en ambientes hostiles, aferrarse a posibilidades para la vida en circunstancias que las desaniman, desarrollar respuestas de cuidado a otras personas en contextos que animan la reproducción del daño o el trauma, lograr niveles de aceptación o cuidado personal en contextos que invitan al autorrechazo, acciones cotidianas que tienen que ver con aquello que apasiona a las personas, por ejemplo, o el uso de la imaginación, la fantasía, las historias, los cuentos. Es interesante que la resistencia de las personas está muy presente en muchos lugares de nuestra cultura. Está muy presente en el arte, en el cine, en las canciones populares. La cumbia está llena, el tango está lleno de respuestas de la gente, ¿no? De tomas de posición de la gente. Este mundo de respuestas y resistencia de las personas está muy visible en la antropología, por ejemplo, está muy visible en los movimientos sociales, en las pancartas de la gente, ¿no?
hay como muchos lugares de nuestra cultura que le dan testimonio a estas respuestas. Pero hay un ámbito del saber que yo creería que de forma no casual ausenta estas respuestas. Es el campo de la psicología, es el campo de la psicopatología. Son son lugares de nuestra cultura que invisibilizan muy activamente la forma en que las personas responden, ¿no? Son lugares de nuestra cultura que muchas veces presentan a las formas de responder de las personas como patologías, de hecho, como efectos y no como respuestas. Entonces, ¿qué pasa? Y eso es muy peligroso porque no son lugares neutrales, son campos de conocimiento que tienen mucha influencia en cómo nos relacionamos, en cómo están construidas nuestras instituciones, también por ejemplo, el sistema judicial. Entonces, ¿qué pasa con una mujer que desde muy chica sobrevivió a muchos abusos y violaciones y acciones muy hostiles contra su cuerpo? Y para protegerse, se imaginó estando en otros lugares, activó su imaginación estando en otros lugares, estando en un parque, o estando de viaje, o escuchando alguna canción, ejemplos reales que yo conozco. Y estas formas de responder han sido súper importantes en cuidarse, en cuidar su dignidad, en cuidar su sensación de su cuerpo. Y esta mujer siguió respondiendo de esta forma también ante otras amenazas y también ante la revivencia de estas amenazas. Pero después viene la psicología y la psiquiatría y dice que esto es disociarse, que esta es una patología, ¿no? Entonces, que esta mujer es disociativa. Y ejemplos de esto hay miles, de cómo muchas veces nuestros saberes profesionales vienen a patologizar a las acciones de resistencia de la gente. Y eso no es neutro, porque en un juicio, por ejemplo, de separación, o perdón, de divorcio, eso podría ser, por ejemplo, algo que favorece al agresor para decir, no, es que está viviendo muchos efectos de esto, no sé, a los abogados, de presentarla como una mujer con muchas patologías que no puede estar a cargo de los niños. Entonces, es súper importante pensar qué lugares de nuestra cultura, qué lugares de conocimiento queremos que sean los lugares desde los cuales nos nutrimos para entender a las acciones de la gente. Creo que si nos nutrimos más del mundo de la música, del mundo del cine, del mundo de las representaciones culturales, de los movimientos sociales, tenemos muchas más posibilidades de entender eso de imaginarse en otro lugar como protesta y no como una patología, por ejemplo. Cami, ¿estás acá? Sí. No sé si querés decir algo antes que sigamos. Sí. Estaba pensando que cada vez que hablamos de esto, me sitúo mucho a nivel colectivo. A mí me gusta trabajar harto desde, la, desde lo comunitario y me pienso y les invito a pensar, por ejemplo, en Chile, cuando ocurrió los incendios, ¿qué año fue? Creo que en el 2016, ¿no? Algo así. Un incendio terrible que comenzó en una región y terminó como 4 regiones más al sur. ¿Qué respuestas estaban dando vuelta ahí desde las personas? Cosas que fueron totalmente invisibilizadas, como dice Nixon. En este caso, como no había algo más como de patologizar, sí se ridiculizó muchas de las respuestas de estas personas. Incluso hoy en día, o hace un par de meses, sobre lo que estaba ocurriendo en el estallido social, muchas respuestas fueron ridiculizadas, que tenían que ver con reunirse simplemente, hacer algo que no estaba, que no estaba pensado desde, por ejemplo, un estado como el que tenemos nosotros, un estado opresor. Entonces, está re importante considerar que esta respuesta siempre van a ir a cuidar lo importante que es para nosotros, por ejemplo, la dignidad u otros valores también. No solo ciertos saberes, sino que también hay valores de por medio y que son parte de nuestra historia, que muchas veces son subyugadas. Eso. Vale. Entonces, queremos hablar de algunas ideas más y después
invitarles a conversar un poco en torno a estas ideas. Y como dijimos antes, lo que nos interesa, como personas que queremos influir en las posibilidades de la gente de actuar, es interesarnos en los lugares, en los territorios seguros en la vida de las personas. Y hablamos de las respuestas, porque estas respuestas entendemos que son puertas de entrada a estos territorios seguros. Ahora vamos a ver eso en más detalle. Pero en este sentido, cuando hablamos de respuestas, no estamos evaluando si estas respuestas son eficaces o no. ¿No? No hablamos de qué éxito han tenido o no en parar lo que estaba sucediendo, sino que nos interesa el sentido que tiene para las personas este tipo de respuestas. Para eso es importante nombrar los contextos frente a los cuales las personas responden, porque la gente no responde en el aire, no responde en un espacio neutral, responde a contextos particulares que es importante nombrar, porque si no nombramos los contextos, con la persona estoy hablando, si no nombramos y visibilizamos los contextos frente a los cuales las personas están respondiendo, es muy fácil que suceda esto de patologizar sus acciones de protesta o que vamos a hablar de esto un ratito, o estigmatizarlas o ridiculizarlas o aislar a las personas cuando no vemos estas acciones en relación a un contexto, ¿no? Entonces, acá nuestro trabajo también es el de pensar con las personas, como, a ver, de nuevo, muchas veces las respuestas de las personas reciben otro tipo de respuestas sociales que son respuestas descalificantes. No sé si ustedes puedan pensar o imaginar contextos en los que una mujer que está protestando contra algo que le pasó es presentada o estigmatizada como la histérica o como la que exagera, o bueno, dale una vuelta a la página, se pasó hace tantos años, o cosas por el estilo, que son respuestas que el entorno da a la forma de la gente de tener una memoria subversiva, de tener una memoria contra algunas acciones que tomaron contra sus vidas y sus cuerpos, por ejemplo. Esto es también importante que veamos esto, porque muchas veces las respuestas que la gente recibe son tan graves como los eventos mismos. Yo conozco ejemplos así, en los cuales al contarle a la mamá lo que le pasó a una mujer y le dijo, no, no te creo, él nunca haría algo así, a las personas se empiezan a aislar. No sé si se les ocurre en situaciones de estas, pero las personas mismas se empiezan a autodescalificar o a aislar, o decir, ah, claro, es que tengo este problema. Entonces queremos ver los contextos también a los cuales las personas responden y los contextos en los cuales estas respuestas se reciben o no. Bien. Entonces, para responder, las personas necesitamos siempre de saberes y habilidades. Para cualquier acción necesitamos de saberes y habilidades. Y esto no es distinto con las respuestas. Para ustedes estar acá hoy, tenían que tener ciertos saberes y ciertas habilidades para, por ejemplo, identificar que esto les podía interesar, ojalá, o ser relevante para sus contextos. Saberes en torno a sus propios conocimientos previos o saberes en torno a sus posibilidades de aprender algo nuevo o a traducirlo a sus contextos. Habilidades que tienen que ver con la coordinación de los tiempos, con mandarnos un mail, con conectarse, con bajar el programa a pesar de que no entiendo nada, etc. Cualquier acción necesita de saberes y habilidades. Y las respuestas también. Lo que nos interesa hacer con las personas es entonces identificar, visibilizar los saberes y habilidades que han sido parte de que esto pudiera suceder. Por ejemplo, de que una niña de 6 años pudiera pensar en cómo caminar para llegar a la casa en 2 horas cuando podría haber llegado en 10 minutos. ¿Qué saberes y habilidades particulares de esa niña están ahí? Estos son los lugares que nos interesan porque tienen que ver nuevamente con la agencia. Y algo que podamos hacer también con las personas es
visibilizar los efectos de las respuestas. Y nuevamente repito, no estamos evaluando las respuestas, sino que sí estamos visibilizando los efectos concretos que ha tenido una respuesta en un contexto. Entonces, porque muchas veces el significado que queda es como que no hice nada, o dejé que sucediera, o cosas por el estilo. Seguro ustedes conocen también este tipo de interpretaciones. Eso también sucede cuando las personas no tienen la posibilidad de ver los efectos que han tenido sus acciones, ¿no? En sí amortiguar de alguna forma, en sí conectarse con algo preferido de alguna forma, en proteger sus cuerpos de alguna forma, en cuidar su dignidad de alguna forma. Bien, pronto vamos a invitar a la conversación un poco, pero antes de seguir, queremos como hablar de algunas ideas muy particulares en torno a qué podemos explorar con la gente. Entiendo que todo esto nos invita a la misma doble escucha de la que hablamos muchas veces, ¿no? A la doble escucha que está muy interesada en lo que las personas tienen para decir sobre sus propias vidas. Eso en la narrativa siempre es lo que nos interesa. Lo que la gente sabe sobre sus mundos y lo que tiene para decir sobre sus propias vidas. Cuando estamos relacionándonos con la gente a través de esta doble escucha, tenemos que estar súper atentos a cualquier respuesta que la gente está dando. Y eso se entrena, no es algo que se aprende de un sábado por la mañana. Eso se entrena en muchas horas de escucha de gente, y de escucha de gente no solo en contextos llamados clínicos, sino en el mundo, en la vida, en el cine, con los conocidos. Es una habilidad que nosotros tenemos que desarrollar, la de estar súper atentos a cualquier acción, cualquier pequeño acto de vida, como dijimos antes. Nos interesa, después de esto, no solo quedarnos ahí, ni tampoco solo quedarnos nosotros con, claro, vimos esta respuesta de la gente, sino trabajar para que las personas se puedan revincular con las historias sociales y relacionales de las respuestas, de aquello que cuidan. Aquello que las personas cuidan en sus vidas siempre tiene alguna historia. Entendemos que no nacemos con una naturaleza humana que nos hace protegernos, sino que siempre el cuidado, la dignidad o lo que fuera, tiene que ver con algunos lugares de la experiencia donde alguien fue tratado amablemente o donde alguien fue visto como valioso o importante, o donde se sintió cuidado y sabía que tiene derecho a ser cuidado. Todo esto es lo que nos va a interesar en las conversaciones narrativas con personas que están respondiendo a amenazas, a distintas amenazas. Entonces, un camino posible es este. Es el de identificar respuestas, interesarnos en las habilidades y los saberes que han hecho posible estas respuestas. Interesarnos en los valores, en los propósitos, en los sueños que estas respuestas cuidan, y más que todo, en el relato histórico de aquello valorado, ¿no? Eso es una reautoría que vimos en algunos detalles la semana pasada y que es lo central de las prácticas narrativas, que es acceder a tejer y acceder a estos lugares de la experiencia que tienen que ver con aquello valorado. Y ahí aparecen cosas que no tenemos forma de antemano de saber qué va a aparecer. Muchas veces aparecen los vecinos que, no sé, que me dijeron qué linda que estaba, y yo por primera vez sentí que no me estaban como queriendo abusar, sino de verdad me dijeron qué linda que estaban, y entonces me invitaban a comer y con la amiga. Entonces, accedemos a lugares de la gente, de la experiencia de las personas, que muchas veces las personas se olvidaron de esta experiencia, no la tienen tan presente, pero es posible recuperar estas experiencias y tejerlas en torno a nuevos significados, y hacer, por ejemplo, tener conversaciones en torno al vínculo con esta persona. Estoy pensando en una mujer que, cuando hablamos de cómo una mujer que vivió años de abuso en su familia y fue sometida a un tipo de educación súper estricta de testigo de Jehová, y hoy día milita mucho en el feminismo y cuida a otras mujeres en el barrio, y hablando de cómo fue posible que tanta opresión no pudiera con ella, me empezó a hablar
de algunos recuerdos de unos vecinos, que eran los papás de una amiga de la primaria, a donde iban a almorzar a veces y el papá les hablaba de los derechos y los derechos de los trabajadores, y la mamá les hablaban de derechos de las mujeres y del peronismo, etcétera. Entonces se conectó con lugares de la experiencia que tenían que ver con sus posibilidades preferidas de actuar. Eso es lo que nos interesa. Cami, no sé si quieres agregar algo. Sí, sí, estoy acá. También me gustaría ejemplificar algo cortito sobre eso, en una experiencia en particular que tuve también de nuevo en estos últimos meses, con un señor de más o menos 80 y creo que 86 años tiene. Cómo fue volver a revivir esta sensación de violencia política, y cómo después de muchos años de haber estado sin ningún tipo de manifestación ni protesta de sus derechos por temor, al reunirse con otras personas, con otros jóvenes, en general jóvenes que tenían, que iban a recordarle estos saberes, estos valores, estos sueños, estos propósitos, como nombraba Nietzsche, pudieron, de cierta manera, rehabitar en él la lucha, lo que él llamaba la política. Y a 36 años salió en silla de ruedas nuevamente a marchar y a reunirse con estos jóvenes a conversar de cómo había sido su experiencia de temor y poder volver a hablar de esto. También fue una respuesta maravillosa de frente a la opresión. Eso sería. Bien. Queremos practicar un poco, pero antes de esto sería importante saber cómo van quedando estas ideas. Para mí, de todo lo que aprendí a través de la narrativa, creo que la noción de que las personas siempre responden es de las nociones más potentes que más posibilidades me han abierto en el trabajo con personas, muy concretas. Pero a veces transmitir estas ideas es complejo más que todo cuando el internet se nos corta. No sé si sería posible un toque preguntarles cómo vamos hasta ahora, si se entendió algo, si hay alguna pregunta antes de seguir. Y eso iba a mencionar, que si hay alguna pregunta, pudieran ir viéndola en el chat e ir respondiéndonos. Estaría bueno, si es que alguien queda un poquito ahí en la duda. Sé que hay personas que quizá no haya estado hablando de esto específicamente en algún momento antes, así que estaría bueno si nos van contando. Bueno, bien. Genial. Veo buenos comentarios en el chat. Bueno, la invitación ahora es a conversar en torno a estas ideas y a conversar en torno a estas ideas en sus contextos locales. Así que lo que queremos hacer es dividirles en grupos chicos y que puedan hablar un ratito en torno a... Vamos a hacerlo en dos bloques. Les voy a compartir la pantalla, va a ser lo más claro. Queremos hacerlo en dos bloques. En el primer bloque, les vamos a invitar a que puedan pensar en los contextos, bueno, pensar en personas que ustedes conocen que están respondiendo de alguna forma ahora mismo a los contextos actuales. Y en eso va a ser súper importante nombrar los contextos actuales, porque no es que estamos viviendo todas lo mismo, ¿no? Las condiciones de habitabilidad en que estamos viviendo esta cuarentena son súper distintas y moldean absolutamente la experiencia de cómo es estar en casa y lo que significa estar en casa. Los miedos concretos, los miedos que la gente puede estar viviendo son súper, súper diferentes. Si es un miedo económico, si es un miedo a qué va a pasar con mi carrera, si es un miedo a qué va a pasar con mi familia, etc. Entonces, la invitación ahora va a ser a nombrar
a pensar, a que ustedes puedan conectarse, pensar en alguien que saben que está respondiendo de alguna forma. Puede ser alguien que ustedes acompañen, puede ser ustedes mismos, pueden ser sus familias, pueden ser amigues, pueden ser compañeros de trabajo, vecinos, cualquier persona. Acá estamos hablando de cierta ética, y esa ética entendemos que si se queda solo en nuestros trabajos, es como grave. Y que la idea es empezar a entender el mundo de cierta manera. Nuestra idea, por lo menos, es esto, ¿no? Sí, Entonces las respuestas no son solo si acompaño a alguien, sino también en el contexto en el que vivo. ¿Sí, Cami? sí. Estaba pensando también en la propuesta de que antes de empezar a conversar sobre estos tipos de contexto y esta respuesta a los contextos, pudiesen también presentarse y habíamos pensado con Nipsan proponerles que se presentaran desde alguna actividad que han estado cuidando en estos momentos de la contingencia mundial de lo que ha sido el COVID-19. Eso, no se nos olvide. Entonces, proponemos lo siguiente. Vamos a tomar unos minutos para yo arreglar acá el tema de los grupos chicos. Y la propuesta, como dijo Cami, es como que en los grupos chicos se puedan presentar primero brevemente, muy brevemente. Y la propuesta es esa, ¿no? Como presentarse desde algo que han estado cuidando ustedes mismos en este último tiempo. Puede ser alguna actividad que decidieron hacer porque les gusta o les importa. Si a mí me tocara hacer esto, podría decir que intento todos los días sentarme a escuchar música, o ir a la terraza a leer al sol, o cualquier acción cotidiana que para ustedes sea importante en este contexto, ¿no? Entonces, que se puedan presentar así. Y después que puedan hablar en torno a dos cosas. Que la invitación es hablar en torno a estas dos cosas. A pensar en personas que están respondiendo, a nombrar los contextos frente a los cuales se están respondiendo, y a nombrar cualquier tipo de respuesta. Cualquier tipo de respuesta que ustedes hayan podido identificar. Y les recordamos que estas respuestas muchas veces no son visibles, no es que la gente dice, ahora voy a responder saliendo a la calle frente a este miedo porque me hace, no es esto, es como algo mucho más espontáneo que las personas hacen, o muchas veces como casi invisible porque es algo que la persona está pensando, pero algo que ustedes saben. También pedimos como que especulen un poco, que puedan juntar respuestas de varias personas, pero ojalá lo puedan registrar también. Entonces, ¿se entendió? ¿Entiende la propuesta? Sí. Lo voy a escribir en el chat igual ahora, pero entonces presentarse desde algo que han estado cuidando ustedes muy brevemente, no más de 3-4 minutos, y hablar de los contextos y de cómo la gente ha estado respondiendo. Cualquier tipo de acción, independientemente de si ha sido exitosa o no, ¿no? Eso. Entonces, voy a ir haciendo los grupos chicos. Como para contextualizar un poquito, como desde yo lo veo, a mí me interesaría saber qué está cuidando también el amigo de esta chica ante esta respuesta, ¿no? Fumar marihuana ante una situación compleja, laboral, decía la chica, para evadir la realidad. Son distintos tipos de respuestas, ¿no? Está difícil ahí porque, claro, fumar marihuana y tal, de pronto puede volverse algo quizás más que se haga más habitual, podría pasar a ser un problema, ¿no? Pero en este caso sería re interesante poder hablar con este chico y conversar respecto a qué hay detrás también de esa respuesta, ¿no? ¿Qué están cuidando él, como hablábamos en un comienzo? ¿Cuáles han sido las cosas que hay detrás? Porque en nuestra doble escucha, la importancia de escucharlo, de saber a través de qué saber, de qué experiencia, qué hay detrás de esa forma de afrontar, quizás, entre comillas, esta realidad. A mí me parecería re importante como en la conversación poder ir a visibilizar eso.
No sé, Nitzan, si tú quieres aportar ahí con algo. Sí, quiero decir que igual la idea es al final tener como espacio para más preguntas y más ida de vuelta. Queremos como proponer una segunda conversación en los grupos en torno a cómo hace la gente para responder de las formas que está respondiendo. Entonces, ahora voy a presentar un poco eso, pero solo brevemente volver a la idea de que no estamos evaluando las respuestas. Acá no estamos haciendo una evaluación de si las respuestas son efectivas o no. Estamos interesándonos en el sentido que estas respuestas tienen para estas personas frente a un contexto en particular. Hay muchas invitaciones a ver las acciones de las personas como relacionadas con una conducta o con una personalidad o con algo interno. Y en esta forma es muy fácil ver a alguien que está respondiendo, por ejemplo, fumando marihuana, como una acción patológica o algo del estilo. O no sé si alguien acá ha estado en una situación de trabajar con adolescentes, por ejemplo, que se cortan, ¿no? Es muy común que circule como esta idea de que estas son acciones autolesivas, o que tiene que ver con una conducta autolesiva, o tiene distintos nombres clínicos, ¿no? Ahora, cuando alguien se interesa en qué sentido esto tiene para las personas, para los adolescentes, por ejemplo, aunque no sean adolescentes, no importa, muchas veces hablan del alivio, de que es algo que les alivia, que les genera alivio. Entonces, uno ahí puede empezar a interesarse en saberes y habilidades para identificar qué le genera alivio a alguien. Y en otros momentos en que ha hecho otro tipo de cosas que tienen que ver con el alivio. Entonces ahí seguro van a aparecer otro tipo de historias respecto del alivio en la vida de la persona. Lo mismo con alguien que está respondiendo fumando, por ejemplo, ¿no? Si nos interesamos en el sentido, no evaluamos la respuesta, sino en el sentido de la respuesta, acá no creemos que la gente, no creemos en la pulsión de muerte, no creemos en que las personas hagan cosas para hacerse daño, ¿no? Es como está la convicción de que tiene algún sentido para estas personas y que tiene que ver con algo que valoran o que cuidan en la vida. Entonces, si yo quisiera interesarme desde esta ética en las situaciones de este amigo, estaría interesado en por qué lo está haciendo, no como un juicio, sino como qué sentido tiene para él. Quizás lo relaja, aunque sea momentáneamente, o quizás le trae alguna calma por la que fuera. También alguien que toma, muchas veces es una respuesta. Es fácil patologizar esta respuesta, pero acá estamos proponiendo otro camino, que tiene que ver con lo que vamos a proponer ahora. Ahí Guido comentó, sería interesante quizás leerlo después. Estamos proponiendo otro camino que vamos a seguir ahora, que es interesarnos en el sentido que eso tiene para la gente. En cómo la gente hace para responder qué saberes y habilidades hacen falta para saber que, por ejemplo, cortarme me va a traer alivio. No estoy acá promoviendo la acción de cortarse, estoy interesándome en el mundo simbólico de la persona que tiene que ver con el alivio. Entonces esta es la respuesta que yo puedo dar. Ahí Guido aportó un par de cosas interesantes. No sé, Guido, ¿estaría bien quizás al final retomar eso? Mira, complementando un poquito. Perfecto. Vamos a proponer lo siguiente, si es posible, como que no tenemos tanto tiempo, ir a la segunda parte del ejercicio y después tener tiempo para esto, ¿puede ser? Sí. ¿Sí? Vale. Dale, genial. Gracias. Entonces, así tenemos como después 20 minutos para seguir ahondando en estos temas. Bueno. ¿Me escuchan? ¿Ahora? Bueno. Les vamos a proponer ahora volver a juntarse en los grupos. Perdón, a veces se corta o no veo tanto, como que no puedo interactuar tanto. Les vamos a pedir que vuelvan ahora a los grupos, que piensen en estas respuestas que han identificado y que puedan conversar un poco en torno a lo siguiente, en torno a qué saberes y habilidades han posibilitado esta respuesta. Saberes pueden ser identificar que me siento mal con algo,
Identificar que algo es una amenaza, por ejemplo, es un saber que la gente tiene, ¿no? Habilidad puede tener que ver con habilidades de movimiento en el espacio, habilidades de escribirle, habilidades necesarias para escribirle a un amigo y contarle que estoy súper mal, por ejemplo. Habilidades, volviendo al ejemplo que di antes, puede ser habilidades de calcular cuánto tiempo necesita, el ejemplo de la niña que camina 2 horas, una caminata que podría ser en 10 minutos, eso requiere también de habilidades para planificar los tiempos, ¿no? Planificar como su ruta, por ejemplo. Estamos hablando de cosas muy minuciosas, nos interesan estas particularidades, sabiendo que cuando la gente responde no es como algo de su esencia o no su naturaleza o algo tan espontáneo tampoco, es algo que requiere de algún trabajo de significación en el que se pone en juego saberes y habilidades. Entonces, hablar de estos, hablar también quizás de los efectos concretos que han tenido estas respuestas, y nos interesa principalmente que hablan en torno a qué les parece que estas respuestas cuidan en la vida de la gente. ¿Qué estas respuestas pueden estar cuidando? Mi propio cuerpo, por ejemplo, o mi seguridad, o mi dignidad, o la salud de mi mamá, o etcétera. No sabemos acá las respuestas, ¿no? Son los lugares en los que tenemos que interesarnos. Y si llegan a pensar en cosas que las personas están cuidando, ¿no? En aquello que las respuestas cuidan, especular o nombrar algo de la historia relacional y social de eso que están cuidando. Porque eso acá tenemos la convicción de que si yo estoy cuidando mi cuerpo es porque en algún lugar de mi experiencia vivida aprendí sobre el cuidado del cuerpo. Puede ser también de una película o de un libro, o son realmente, no podemos saber con qué lugares de la experiencia nos vamos a encontrar. Pero acá les pedimos también que especulen un poco, si están pensando en otras personas, si les parece que tiene que ver con comunidades o con ideas que han aprendido de algún movimiento social. Tantas respuestas que mujeres están dando ahora mismo en Argentina, por lo menos en Buenos Aires, en el contexto en que yo trabajo, tienen que ver con cosas que saben y escuchan y empiezan a circular del feminismo. Que a veces es el post que vi hace 3 meses de una mujer que denunció y habló sobre el cuidado, no sé cuánto. No, estamos hablando de múltiples lugares posibles desde los cuales la gente se relacionó con aquello que estaba cuidando. Entonces, la invitación es esta. Les voy a describir ahora en el comentario. Hablar de los saberes y habilidades que han posibilitado esta respuesta, quizás de los efectos que ha tenido esta respuesta, en amortiguar aunque sea un poquito, o en no empeorar la situación, ¿no? Algunas respuestas no pueden hacer mucho en disminuir, pero pueden hacer a veces en no agravar, y algo de qué están cuidando estas respuestas, y algo de la historia social relacional. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Perfecto. Acá, repito, como que hace falta especular si están pensando en otras personas. Y si especulan y no están tan seguros, como que dicen, uy, no sé muy bien cómo la persona lo nombraría, genial. Esa es la intención, que después vayan y se lo pregunten, ¿no? Y se puedan interesar en cómo la gente está respondiendo. Como en el ejemplo que yo conté de Tiago antes. Interesarme en cómo Tiago hace, qué hace y cómo hace cuando vive este miedo, ¿no? Eso. Entonces, al menos de que haya alguna consulta, volvemos a los grupos. Les volvemos a recordar que la idea acá es no quedarnos en las respuestas. No, eso no es nuestra intención. Muchas veces las respuestas efectivamente pueden ser respuestas ambiguas también en torno a sus efectos. Y algunas respuestas de por sí pueden llegar a ser un problema para una persona o para su entorno. Acá las respuestas son solamente una puerta de entrada a algo, ¿no? Son solamente el inicio de la exploración de otras formas de responder, quizás, y de habilidades y saberes y personas importantes en esta forma de responder, etc. Entonces, esto es súper importante. Igual, no pensamos que en una conversación se pueda hacer todo esto. Y acá igual estamos hablando estamos metiéndonos en un tema que quizás
requiere también de saber más de reautoría o cosas por el estilo. Es una invitación en el fondo para ustedes empezar a explorar estas ideas y a practicarlas. Además toma mucho tiempo también, ¿no? No, Yo no creo nos que queremos no, fastidiar tampoco, no es tan complicado, ¿no? Pero esa es la idea es movernos. No es necesariamente hacer todo o nada, no es como llegar a conversaciones increíblemente maravillosas en un día, o si no, no vale este trabajo. La idea es moverse. Entonces, no importa el tamaño del paso, importa su dirección, decía Michael White. Y eso es algo que parece importante. También simplemente que la persona pueda como pensar en las respuestas que está dando, puede ser de mucha importancia. Pero insisto en eso, son solamente puertas de entrada. Eso nomás. ¿Cami? Vamos a escuchar a las personas. Al compa que nos comentaba sobre la experiencia de su amigo y su preocupación por cómo había comenzado a fumar mucha marihuana. Nicolás era. Nicolás. Entonces, no sé, yo escuchaba a Nicolás y me generaba como mucha, situándome como en al menos desde algunos lugares seguros para poder preguntar. Como que siento que a veces cuando abordamos problemas de consumo, problemas de suicidio, problemas de corte, son problemas tan pesados en lo simbólico que pareciese que tuvieran como su propia gravitancia, es como que tienen un poder gravitante tan grande que puede hacer que la vida de las personas termine girando en torno a esta gravitancia. Y tanto las personas como los que los rodeamos terminamos girando alrededor de este problema. Y siento que son problemas tan grandes que a veces hacen que perdamos de vista algunas cosas que ya nos eran como medias conocidas o medias familiares. Entonces, primero me situaba en esto de cómo ir haciendo preguntas que pudieran abrir territorios más seguros, y resulta que a veces los territorios más seguros son los territorios de lo que ya conocemos, de lo que sabemos. A veces queremos abordar que la persona se tranquilice diciéndole, tranquilízate, cálmate, deja de fumar. Cuando también podemos preguntar cosas como generar preguntas que vengan de la curiosidad auténtica y no desde el juzgar. Muchas personas fuman marihuana, pero no todas las personas sienten lo mismo en el consumo de marihuana. Entonces sería como muy interesante preguntar qué cosas se encuentran detrás de este fumar marihuana, por qué lo hace, a qué territorios seguros o de mayor tranquilidad, o de mayor calma, o de mayor felicidad puede llegar a través del fumar marihuana. También es bueno quizás conectarse con aquellas primeras experiencias del consumo de marihuana, y qué es lo que hasta ahora lo hacen como algo a lo cual se le puede echar mano en momentos de dificultad. En el fumar, en el hacer ejercicio, en el comer sano, hay cosas que siempre están buscando ser protegidas, resguardadas. Entonces, si nos situamos de que detrás del consumo de marihuana hay una intención de cuidarse, de protegerse, puede que podamos entrar en un territorio de conversación que pudiera ser más ameno que la crítica cuestionante o penalizadora del consumo. Entonces, hay un concepto que me genera mucha resonancia con esto, que es como el ir merodeando un problema, el ir encontrándole todos los ángulos posibles a una situación, como ir haciendo preguntas como muy chiquititas o como muy locales o como muy de la experiencia inmediata de lo que está pasando. Entonces, al merodear el problema comenzamos a abrir un territorio de conversación. Entonces se me ocurre como ¿qué cosas te entrega el consumo de marihuana? Y a partir de eso ir preguntando, no sé, ¿qué cosas te entrega? Tú me dices que te relaja, ¿de qué manera te relaja? ¿Qué otras situaciones de tu vida te permiten encontrar este sentimiento o sensación de relajo? Eso por un lado. Y lo otro que se me ocurría era como los problemas, como el encierro, la incertidumbre laboral, son problemas grandes que tienen su propia gravitancia, hace que perdamos de vista otras cosas que hacíamos. Entonces,
quizás estas otras cosas que hacíamos, como conversar con los amigos, conversar con la familia, hacer videollamadas, intercalar el consumo, pueden ser acciones que ya se hacían dentro del cotidiano, pero como estamos en este contexto de vida estrecho, cierro, perdemos de vista cosas que ya hacíamos y que nos eran de muchísima utilidad y que se prestaban para conseguir la misma sensación quizás de relajo, quizás la misma sensación de tranquilidad, quizás la misma sensación de resguardo, etc. Entonces como que por ahí me generaban como algunas resonancias con también amigos que acuden mucho al consumo de marihuana, y también en este momento se ha tornado como problemática para ellas, para ellos. Y desde ahí estamos moviéndonos hacia territorios de lo más conocido que puede ser más seguro. Vale. Perdón la verdad. No, bacán, Guido, muy bacán, porque Muchas justamente, gracias. bacán, porque justamente la idea es como abrir la conversación en torno a lo que mucha gente de acá ya está experimentando, ya está como sabe, entonces es un aporte súper bonito. Gracias. Cami, ¿vos querías hablar de que terminemos? Ya estamos como en la hora de término, de ir cerrando, y la idea que tenemos para que no quede como en el aire tampoco esto, o sea, sé que no va a quedar en el aire, ¿no? Como que todos nos llevamos algo probablemente hoy, pero quizás para poder compartirlo. ¿Se recuerdan del documento que Nitzan mostró, ¿no? Del ejemplo que dio sobre documentar. Nos interesaría y proponemos de manera libre, abierta, para quien quiera, hacer un documento que pueda como mostrar, como visibilizar lo que ocurrió hoy día, quizás poder hacer un documento hablando sobre las respuestas que compartieron hoy, sobre las habilidades, sobre lo que conversaron en sus grupos, sobre los efectos que estas respuestas han tenido. Y de verdad, es muy libre la propuesta. Quien quiera hacer una documentación de esta instancia, poder enviarlo a mi correo, yo coordinar eso, y luego, si es que lo permiten, poder compartirlo entre nosotros, con el registro que tenemos de los que se inscribieron, y compartirlo simplemente como para poder enriquecer también esto que hemos estado viviendo hoy en día. No sé si les parece. ¿Sí? ¿Les tinca? Yo voy a mandar a todas las personas que se inscribieron el mail de la Cami, así quienes quieran les mandan y ella lo coordina. Sí. Ojalá fuera como por lo pronto, no sé, de aquí a unos 3, 4 días más como límite, para que podamos como darle un hilo y no perdernos así como en el tiempo. ¿Vale? Bueno, nos toca ir cerrando para no pasarnos mucho de la hora. Solo últimos comentarios. No sé, Cami, si vos querías decir algo más. No, agradecerles mucho, disculparme también por el tema del audio. Estuvo media, para mí, al menos en lo personal, estuvo un poco golpeada la primera parte. No pude quizás expresarme como quise, me falló aquí la red, me viene fallando hace días también, así que como por la saturación, creo que algo que le ha pasado mucho, así que, pero agradecerles mucho, qué bueno que estuvieron acá, qué bueno poder verles las caras también. A mi gusto me he sentido muy acompañada esta mañanita, así que gracias a todos. Gracias a Nitzan igual por acompañarnos en esto, porque nació esta idea y darle. Entonces, antes de cerrar, solo últimas como reflexiones y comentarios. Primero, la invitación a documentar es súper importante. Algunos documentos los tiramos acá nada más y sabemos que hay gente que quizás está menos familiarizada con esta idea, pero documentar de cualquier forma, sea en forma de mensaje WhatsApp, puede ser muy potente para la gente que recibe algo así. Incluso en situación de estar hablando con un amigo o una amiga, después de escribirle, oye, me llamó mucho la atención, cómo me contaste qué haces cuando tenés tanta angustia. El documentar no tiene que ser solo
certificados o cartas súper elaboradas, ¿no? Estamos hablando de registrar, aunque sea en formas muy mínimas. Tenemos pendiente algún encuentro más elaborado sobre contradocumentación en práctica narrativa, vendrá en algún momento. Pero es súper importante también para colectivizar los saberes que la gente tiene, ¿no? Porque yo, eso que hice con Tiago, el niño que compartí su historia antes, en parte fue porque tenía otros documentos de cómo otros chicos habían respondido a otro tipo de experiencias, pero es como nos permite colectivizar la experiencia, decir, mira, no sé, este chico me contó que estaba haciendo esto y esto y esto, ¿vos haces algo parecido u otra cosa? Entonces, hay como una colectivización de eso que la gente sabe hacer, que es como muchas veces mucho más cercano también. Entonces, es súper importante documentar y vamos a hacer algún encuentro en torno a estas ideas. Lo otro que quería decir es que me encanta que estas ideas generen tanto interés y que generen tantas preguntas y sé que daría para mucho más, para un rato mucho más largo, de charlar y preguntar y que eso está como desafiando algunas nociones o que está como haciendo ruido a algunas personas. Y es súper interesante eso, porque significa que están acá como pensándolo. Y quiero invitar otra vez a seguir en contacto. A seguir en contacto, bueno, a seguir asistiendo los sábados, que hay mucha gente que repite. Nos pueden seguir en las redes como Resonancias Prácticas Narrativas y ver las actividades que ofrecemos. Hay mucho material en castellano. Mucho de este material está disponible en la página de Pranas. Pranas son una organización con base en Santiago de Chile, pero que colabora con muchos otros lados y con los que damos los diplomados acá en Buenos Aires. Les voy a mandar después la página de Pranas porque hay mucho material disponible ahí. Ítalo y Carolina, que son los coordinadores, realmente han hecho un laburo muy bonito en hacer accesibles estas ideas. Y en eso me gustaría, así cortito, agradecer, porque imagino que puede ser que esté por ahí, la Mary, el Juanpi, mis compañeros de colectiva, agradecerles también por poder instaurar como este espíritu tras varias experiencias que he tenido con ellos de vida. Ha sido algo que ha posibilitado también poder hablar y compartir esto con ustedes. Así que gracias a Piñén del Sur igual, y a Pranas también, por habernos reencontrado. Gracias, gracias. Y eso, entonces ojalá puedan seguir en contacto con estas ideas de las formas posibles. También hay muchos videos, les recomiendo buscar y les voy a mandar algunas cositas si les parece. Y eso. También mencionarles que quien quiera como tener algún acercamiento más como, digamos, con más práctica, están los diplomados, que en este momento no hay un diplomado físico en Argentina, pero están los diplomados en línea que ofrecen Pranas, que son realmente súper bien elaborados. Los hice 2 veces y los recomiendo mucho. Y después están los encuentros que lo que por lo menos yo más prefiero son los encuentros presenciales. Pero qué bonito y qué esperanzador es como ver que tenemos 50, 60, 70 personas todos los sábados que están interesadas en estas ideas desde distintos lados. Eso, muchas gracias. Les pedimos nuevamente que como contribución puedan hacer alguna donación quienes estén en sus posibilidades. No nos metemos en la vida privada de nadie, pero quienes sientan que están dentro de sus posibilidades colaborar de alguna forma. El mismo cobro que habríamos pedido para la clase, lo pedimos hacer alguna organización en sus contextos locales. En Buenos Aires puede ser la Garganta Poderosa, por ejemplo, o Red Puentes, que están organizando ollas comunitarias en las villas y para personas en situación de calle. Hay muchas opciones, pero sería realmente importante y como contribución nos resulta importante eso. Así que nada. Eso. Sí, por acá en Chile también, si en sus comunidades, los territorios, más en la localidad también, si saben de alguna junta de vecinos, alguna organización también que está recaudando fondos o juntando alimentos o llevando a cabo otras formas de economía solidaria como el trueque, también se les invita para que puedan poner ojo en eso, que está bien bueno en estos tiempos. Bueno, eso, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esperamos verles la semana que viene y abrazo grande.
Buenos Aires. Gracias. Gracias a Gracias. todos, a todas. Estuvo genial. Gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias a todos. Voy a verlos de nuevo. Conocerlos. Ahí nos vamos a contar ya de nuevo. Ya, que estén bien. Chao, chao, Chao. igualmente.